Reporte 100. Vladimir Putin fue elegido presidente por un quinto mandato con resultados preliminares que muestran un 87.2% de apoyo en las elecciones que duraron 3 días, se terminaron ayer. El resultado superó su récord anterior del 77% en las elecciones de 2018. Putin, de 71 años, es el líder que más tiempo ha estado en el poder en Rusia desde el dictador soviético Joseph Stalin, al extender su gobierno a casi un cuarto de siglo desde que en 1999 asumió como presidente. ¿Qué significa que Vladimir Putin tenga 6 años más en el poder? Jesús López Almejo, analista político, investigador de CONACYT nivel 1, está con nosotros esta mañana en Reporte 100, experto en asuntos internacionales. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días. Muy contento de estar con ustedes nuevamente y pues listos para darle el análisis. ¿Tuvo oposición Putin, Jesús? Mira, pues básicamente no tuvo oposición porque los números hablan por sí solos, ¿no? El 87.3% con un 74% de participación electoral, que es más o menos el equivalente a la participación electoral de las elecciones mexicanas en presidenciales. Te dice claramente que pues fue muy alta la tasa de votantes y también fue muy alto el porcentaje a favor de Vladimir Putin, y agregar que también hubo una participación muy nutrida de los rusos en el exterior. Sí. 95% de los rusos en el exterior que se registraron para votar, votaron. Entonces también fue muy alta la participación ciudadana. Y cuando hablamos de si tuvo o no rival, era muy sonado el asunto de que algunos de los competidores no les fue permitido participar. Sin embargo, vimos que hubo otros 3 candidatos que se dividían en 4 y 3%, lo cual, bueno, pues te dice que sí hubo gente. También fue muy sonado el caso de Navalny, sí, pero realmente Navalny no tenía muy buena reputación en Rusia. Era visto como una especie de Juan Guaidó en Venezuela, que prácticamente había quemado sus naves años atrás cuando intentó ser parte de una conspiración en contra de Rusia. Y luego también el punto importante, ¿no? Tachado de ser muy xenófobo y racista contra migrantes de Asia Central que trabajan ahí en Rusia. Entonces, sí, realmente Navalny tampoco representaba una amenaza electoral para Vladimir Putin. Sí, de hecho, el presidente ruso Putin describió ayer la muerte del líder de la oposición encarcelado Alexei Navalny como un incidente desafortunado y afirmó que estaba dispuesto a liberarlo a cambio de prisioneros rusos retenidos en Occidente. ¿Lo mató Putin? Pues yo la verdad no tengo elementos para asegurar ni que lo mató ni que no lo mató. Sí. Lo que sí es verdad es que no le afectaba, digamos, el que él le siguiera vivo, y no le afectaba para nada que incluso que Navalny llegara a participar, porque no representaba, no era una opción. O sea, es decir, Navalny es más popular en la prensa occidental que realmente entre los votantes de Rusia. Sí. Sí, ¿cómo le hace un país como Rusia para tener una participación tan amplia? Entiendo que había incentivos para que las personas votaran, es decir, que rifaban cosas y que había alimentos. ¿Esto es cierto que reportó la prensa? Mira, primero son 11 zonas horarias diferentes. Sí. Estamos hablando que desde Moscú o Volgorod, que son las ciudades más cerca a Europa oriental, a Europa central, hasta Vladivostok, que está ahí prácticamente siendo vecina de Corea del Norte y viendo hacia las costas de Japón. O sea, todo eso es Rusia, más de 9,000 kilómetros de distancias, 150 millones de habitantes. Claro que es una logística muy fuerte la que tienen que desarrollar, y también es cierto que por eso es que
duran 3 días el proceso electoral, y también hay esta modalidad, Juan Carlos, de el voto electrónico, que pues en otros lados, en otros países todavía estamos como que vemos, por ejemplo en México, ¿no? A ver si pinta, tenemos dudas del fraude electoral, etcétera, etcétera. Pero en Rusia se dio esa combinación, ¿no? 3 días, voto electrónico con voto físico en urna, al pie de urna, con incentivos como tú lo has mencionado. Y otra cosa muy importante, ¿no? Desde un punto de vista orwelliano, cuando tienes un enemigo común externo que amenaza, por lo menos en teoría, a toda una nación, la nación tiende a ponerse detrás y en apoyo a quien está liderando. Sí. Entonces, no sé hasta dónde el tema de Ucrania inflamó el nacionalismo, y luego el tema de toda Europa contra Rusia y Estados Unidos contra Rusia ha hecho que la gente brinde su apoyo a Vladimir Putin al percibirlo como el único garante o el único capaz de mantener la cohesión tanto al interior de Rusia y al exterior, como el garante de liberar, digamos, al sur global del yugo occidental. Y por otro lado, recientemente el presidente Putin tuvo un discurso ante la Duma estatal. La Duma estatal es como el parlamento, y ahí anuncia un plan muy ambicioso de inversiones en infraestructura científica. Se anuncia que se está trabajando en una vacuna contra el cáncer o diferentes tipos de cánceres, y prácticamente habla de apoyar principalmente a los sectores más vulnerables de Rusia, las comunidades rurales, los olvidados, y sobre todo también habla de infraestructura para comunicarlas, de trenes, carreteras, escuelas, hospitales. Cuando yo lo escuchaba, pues me venía a la mente, ¿no? Guardadas en las proporciones, López Obrador acá en México hablando del pueblo y hablando de la importancia de la infraestructura para los sectores más vulnerables, los caminos, las carreteras, etcétera, que conectaban a estas comunidades de un país con territorio grande, justamente a vías que ya están previamente comunicando a ese país. Entonces me parece que todo eso ha contribuido, uno, para que la participación sea alta, que la logística les permita contar con la politización de las mayorías, y que finalmente eso se traduzca en un apoyo para quien está encabezando el poder en este momento, sobre todo el poder político. ¿Es un dictador Vladimir Putin, Jesús López Almejo? A mí me parece que no. Me parece que no, porque ese adjetivo es un adjetivo que se utiliza a diestra y siniestra desde el occidente colectivo, particularmente desde Londres y desde Washington, para terminar por descalificar otros sistemas, sobre todo sistemas políticos de países que les son incómodos. Mira, por ejemplo, cuando tú revisas en Estados Unidos quiénes son los presidentes, ¿no? De, por ejemplo, Ronald Reagan hacia la fecha, te das cuenta que es parte de un grupo de 15 o 10 personas que llevan años operando. Y tú dijeras, bueno, pero han cambiado las personas. Sí, pero no cambian las plataformas. De Reagan vimos a su vicepresidente Bush, después siendo presidente, luego después que fue parte también de la CIA, y luego después vimos que vino Bill Clinton, y con Bill Clinton pues llega gente como Obama, el mismo Biden, que viene de ese grupito en el lado demócrata. Y bueno, nuevamente decimos, bueno, es que son personas diferentes, pero no cambian la plataforma. Viene Bush hijo, entonces viene Obama, entonces se vienen intercambiando los papeles, y ves a senadores que llevan 40 años, 35 años, 25 años, reeligiéndose constantemente por una simple y sencilla razón, Juan Carlos, que reciben un montón, unas millonadas de dinero de presupuesto de los comités de acción política, que están facultados por ley, porque están registrados como
como asociaciones no lucrativas de grandes corporaciones, de tabacaleras, de industrias del armamento, y es muy difícil que jóvenes políticos les puedan competir por una diputación o por un lugar en el Senado. Hasta que estas personas se van muriendo, van dejando esos espacios. Sí. Y ese fenómeno se repite también en los senados y en las asambleas estatales, en los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, si no eres parte de lo que decía Milei allá en Argentina, de una casta política, es muy difícil que como ciudadano de a pie te insertes. Cuando volteas a ver, por ejemplo, lo que sucede en Londres, mira, en Londres pasaron de tener a Boris Johnson, Liz Truss y ahora Rishi Sunak. Desde el 2019 hasta la fecha, ya tuvieron 3 primeros ministros y no ha votado la gente por ellos. Sí. Por acuerdos en la cúpula que dicen que cuando uno cambia, el mismo partido en el poder puede sustituirlo por otro. Entonces dices, bueno, cuando ves que estos son los mismos que acusan a, por ejemplo, a los chinos, a los iraníes o a los rusos, que tienen sus propias dinámicas, su propia capacidad para autodeterminarse, los acusan de dictadores, pues bajo los mismos esquemas que los acusan de dictadores, cuando volteas y evalúas las democracias occidentales, no hay una gran diferencia que digamos. Sí, Jesús López Almejo, en Estados Unidos pues va Donald Trump en caballo de hacienda a la Casa Blanca. Hay altas posibilidades de que tenga un segundo mandato en la presidencia de los Estados Unidos. Con la llegada de Trump, que Trump tiene una opinión menos radical que Biden sobre Putin, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, ¿se va a destensar el conflicto de Rusia-Ucrania? Sin duda alguna, pero se va a destensar más bien el problema entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania, pero se va a activar el conflicto entre Estados Unidos y China en Taiwán. Para allá se van a dirigir las baterías, la energía de Estados Unidos. Y fíjate que pensándolo en términos de política de Estado, Biden no hizo tantas diferencias o no gobernó de manera tan diferente en materia de política exterior que lo que dejó Donald Trump, excepto en el tema que acabas de preguntar, Juan Carlos, que es muy interesante porque mira, está la teoría de algunos estudiosos de la política exterior de Estados Unidos de que lo que está haciendo Estados Unidos era, uno, sacar del mercado de los energéticos a Rusia de Europa, enfrentarlas y poner a los europeos a gastar más en gasto militar, que ya lo están haciendo, a desafiar a Rusia, que ya lo están haciendo, y a empantanar a Rusia con o a entretenerlos, si lo llamamos en términos más simplistas, con los ejércitos europeos, y que esté la tensión ahí de la disuasión nuclear, mientras Estados Unidos se encarga con otros aliados regionales en Asia, como por ejemplo los pertenecientes a una agrupación que se llama Quad, en donde Estados Unidos selecciona a los principales rivales de China naturales, la India, a Japón y Australia, para que con ellos se pueda apoyar de fastidiar a China en el caso de Taiwán. Entonces dejas el detenido al otro gigante que también es enemigo con tus subordinados europeos, y luego vas y echas mano de países como, ya los dije, Japón, Australia y la India, que cada uno de ellos por sí mismo trae intereses antichinos, y entonces la fórmula se duplica, es decir, duplicas tus aliados y puedes fastidiar a tus dos principales enemigos. Uno, un enemigo que le disputa el liderazgo en lo militar a Estados Unidos es Rusia, y el otro en términos económicos y comerciales, pero que tampoco es nada desdeñable en lo militar, que es China, porque de esa manera pueden justificar abiertamente las sanciones que atrasan el desarrollo industrial de los países en aras de que no derroten a sus propias corporaciones, como ya está sucediendo. Entonces, la estrategia de pronto pareciera que es abiertamente muy diferente, pero cuando da uno un paso hacia atrás
para observar la fotografía completa, parece que las élites estadounidenses, y no me refiero a Trump o a Biden, que realmente son dos personajes seniles y que deshonran, ¿no?, la silla institucional presidencial de Estados Unidos, pero quienes están detrás, las grandes corporaciones que tienen visiones de largo plazo, están más bien en la jugada. Es decir, no permitamos que las empresas chinas o las empresas rusas nos fastidien, vamos a sancionarlas, pero necesitamos una justificación para poderlas sancionar, y parece que la democracia, la promoción de la democracia, de los derechos humanos, de los valores y de la lucha contra los dictadores y los autoritarismos les funciona bien para poder ejecutar ese plan de justificar las sanciones, Juan Carlos. Jesús López Almejo, muchas gracias como siempre por el análisis que nos permite entender lo que está pasando en el mundo. Gracias, Jesús. ¿Cómo te seguimos en redes? Gracias, al contrario, gracias por la invitación. Estamos como tu profe de RI, RI significa Relaciones Internacionales, y ahí estamos haciendo análisis de geopolítica y de los diferentes escenarios regionales, Juan Carlos. Gracias, profesor. Gracias, buenos días. Hasta pronto. Reporte 100.